Seguimos los días miércoles en nuestro estudio en la primera epístola de Juan. Hoy vamos a ver a la continuación del capítulo 5. Ya estamos a unos cuantos miércoles de poder terminar este estudio y vamos a estar viendo en esta noche del versículo 6 al versículo 12. Entonces yo espero que podamos aprender, que sea de bendición para nuestras vidas. Para agarrar un poco de contexto, hay que recordar que el apóstol Juan nos escribe y nos dice: hey, nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo nos hace en nosotros poder vencer al mundo, poder vencer las tentaciones, poder combatir a esa concupiscencia que hay en nosotros por medio de Cristo. Esa es nuestra fe. Y después tocábamos Hebreos capítulo 11, donde tenemos que mantener nuestra certeza, nuestra convicción, nuestra seguridad en Cristo, en lo que tú y yo creemos. Y después en estos versículos siguientes, en el versículo 6, unos versículos muy interesantes que podríamos después dedicarle más tiempo a estos versículos. Y el apóstol Juan nos dice: hey, recuerden que el Espíritu Santo nos da testimonio, que nuestra fe, nuestro credo en Jesucristo es real, que nuestra fe, nuestro credo en Dios es real, y nosotros podemos comprobar ese amor de Dios a través de Cristo, a través del testimonio, a través de Jesucristo, y no solamente a través de Jesucristo, sino a través del Espíritu Santo. Y es lo que vamos a estar viendo en esta hermosa noche, que tú y yo debemos de seguir confiando en nuestro Señor Jesucristo y también saber que Él nos ha dejado al Espíritu Santo en nuestras vidas. Mira cómo empieza el apóstol Juan este versículo 6 y nos dice: este es Jesucristo, quien vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Hay que recordar también, para hacer un poco de memoria, el apóstol Juan estaba haciendo referencia estaba hablando a los judíos, estaba enseñando a los judíos, gran parte de esos judíos que todavía tenían problemas en dejar esa ley que le fue dada a Moisés y vivir por medio de Cristo. Si tú y yo tenemos una charla con judíos que no han aceptado a Cristo, ellos solamente creen en Jesucristo como un profeta, pero ellos dicen: es que Jesucristo no puede ser el Mesías porque tiene que cumplir ciertos parámetros, que cumplió más o menos algunos, pero no todos. Entonces el apóstol Juan le habla a ese tipo de personas que probablemente no sabían todavía si creer por completo en Jesucristo. Y por eso es que en este versículo 6 menciona: este es Jesucristo al que tú y yo hemos creído, que vino mediante agua y sangre. ¿Por qué el apóstol Juan menciona estas dos características? Agua, porque nos recuerda el bautismo de Jesús. ¿Por quién fue bautizado Jesucristo? Por Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba: viene alguien detrás de mí que es mejor que yo. Y cuando llegó el momento de que Jesús fuese bautizado por Juan el Bautista, Juan el Bautista se resistía y decía: no, yo tengo que ser bautizado por ti. Pero Jesucristo le dice: no, es necesario para que se cumplan las escrituras. Entonces, en esta primer parte que se nos hace la mención de mediante agua, está haciendo referencia al bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Muchos teólogos dicen que el ministerio de Jesucristo comienza desde que se bautiza. Y lo podemos encontrar en Mateo, y te voy a invitar a que vayas conmigo a Mateo. Mateo en el capítulo 3, versículo 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿Qué significaba el bautismo en los tiempos en el tiempo de los judíos? El bautismo significaba purificación, poder estar limpios. Entonces en este versículo, entonces dice: Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió:
deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dos cosas importantes en el bautismo de Jesucristo: el Espíritu Santo en forma de paloma reposa en Jesucristo, en sus hombros, y se oye una voz del cielo. Esa voz era del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Por eso el apóstol Juan menciona en este versículo que Jesucristo vino mediante agua, pero también hace mención y sangre, y luego lo recalca: no mediante agua solamente. No solamente tenemos como testimonio el bautismo de Jesucristo, en el cual el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y que escuchamos esa voz que decía: este es mi Hijo amado, sino también por medio de la sangre. Ya que hacía referencia el apóstol Juan cuando hace mención de la sangre del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No solamente bastó que Jesucristo viniera y empezara su ministerio de 3 años y enseñara nuevas enseñanzas con respecto a cómo tú y yo debemos de vivir, sino que Jesucristo entregó su vida en aquella cruz por rescate de nosotros. Por eso es que Juan el apóstol hace mención de la sangre, porque el sacrificio de Jesucristo en aquella cruz es testimonio para nuestras vidas, que en Cristo hemos cambiado y que en Cristo podemos ser transformados y que podemos encontrar vida en Jesucristo. Esto es bien importante recordar. Dos puntos importantes: el bautismo de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, nos dan testimonio de que Él es real. Esa es nuestra fe, ese es nuestro credo. Es bien importante como creyentes recordar. Y la segunda parte de este versículo: y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y después el apóstol Juan toca al Espíritu Santo, diciendo que el Espíritu Santo también da testimonio, porque Él es verdad. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo le habló a sus apóstoles en el Evangelio de Juan y les dijo: yo me tengo que ir para que se cumpla el propósito de Dios? Yo me tengo que ir a preparar un lugar, una morada para ustedes, pero yo no los voy a dejar solos. Ustedes no van a estar solos. Cuando yo me vaya, va a venir el Consolador, el cual los va a guiar a toda verdad. Y esto es bien interesante, porque lo que Jesucristo nos dijo en el Evangelio de Mateo, el apóstol Juan lo está rectificando en esta segunda parte de este versículo. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad. Y entonces podemos encontrar una armonía entre el Espíritu Santo y Cristo, y de una manera implícita se nos empieza a hablar de la Trinidad. Jesucristo en el mismo Evangelio de Juan hace mención, y Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Mira qué interesante, Jesucristo haciéndose mención de que Él es la verdad. El apóstol Juan toca que el Espíritu es la verdad, y hay una conexión, hay una armonía, porque el Espíritu Santo y Jesucristo son la verdad. Entonces vemos una conexión que empieza a notarse más evidente en el siguiente versículo de esta hermosa Trinidad en la cual tú y yo creemos. Y después hace mención antes: y el Espíritu es el que da testimonio. ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos da testimonio? Porque esta carta estaba siendo escrita para los creyentes. Más adelante en Romanos, el apóstol Pablo nos dice que el Espíritu Santo, ahora en los hijos de Dios, la función que tiene el Espíritu Santo es dar testimonio a nuestro espíritu de que ahora somos hijos de Dios, que ya no estamos más en pecado, que ya no estamos más bajo el dominio de Satanás, sino que ahora somos hijos de Dios. Por eso es que el apóstol Juan también en este versículo hace mención a eso. Y el Espíritu es el que da testimonio en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro ser, a nuestro espíritu, que ahora somos hijos de Dios, que pertenecemos a Dios, porque el Espíritu es la verdad.
Versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo. Ya habíamos tocado en el primer capítulo de Juan, ¿quién es el Verbo? ¿Quién es la palabra? Y nos apoyábamos del primer capítulo igual del Evangelio de Juan. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el Verbo? Jesucristo. Entonces, en este versículo, porque tres son los que dan testimonios en el cielo, el Padre, el Verbo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Fíjate qué grandiosa, de una manera ahora sí explícita se nos habla de esta bella Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos son tres. Hemos podido ver cómo el Espíritu Santo obró en la vida de los apóstoles en Hechos, cómo el Espíritu Santo dirigió a Pablo, a Bernabé, los escogió para el primer viaje misionero, como veíamos cómo el Espíritu Santo repartía los dones conforme a lo que él quería. Entonces, estas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tienen funciones diferentes, pero son uno. Y ahora yo te tengo una pregunta, ¿tú puedes entender cómo funciona la Trinidad? ¿Podemos entender cómo funciona la Trinidad? Es muy difícil poder entender cómo funciona la Trinidad. Por ahora nuestro conocimiento es pequeño, pero aquí nos menciona la Trinidad. Cuando tú y yo vayamos con Dios y este cuerpo de pecado, este cuerpo de debilidad sea transformado a un cuerpo celestial y nuestro conocimiento sea abierto, vamos a poder entender todo lo que a lo mejor todavía no podemos comprender al 100%. Pero nosotros creemos en la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Estos son tres, pero son uno. Es Dios mismo. Esto es impresionante. Y después el versículo 8 nos dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo descendió a los creyentes después de que Jesucristo asciende a los cielos. Y lo veíamos en los primeros capítulos de Hechos, en el famoso día del Pentecostés, que el Espíritu Santo descendió en los creyentes. Y después menciona el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Fíjate qué impresionante. En el cielo, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la tierra, el Espíritu Santo, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. ¿A qué hacía referencia el apóstol Juan? Podemos entender el versículo 7, pero ¿a qué hacía referencia el apóstol Juan en el versículo 8? Y ya lo hemos podido descifrar poco a poco. Ahora el Espíritu Santo está en nuestras vidas dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero también es algo bien importante. Levíticos capítulo 8. Dios le da instrucciones a Moisés para poder consagrar a los sacerdotes, para poder consagrar a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio. Nadie más podía hacerlo sino solamente la descendencia de Aarón. Y encontramos tres cosas importantes que podemos armonizarlos con este versículo 8. Dentro de esas instrucciones que Dios le dio a Moisés para poder consagrar a los sacerdotes, se tenían que llevar tres procesos en específico. El primer proceso hablaba de la purificación, que era el lavamiento en agua de la descendencia de Aarón y de sus hijos. Primero tenían que purificarse, tenían que lavar sus cuerpos, lavar sus vestiduras. A eso está haciendo referencia el apóstol Juan cuando nos habla de agua, de purificación. Después, el segundo proceso, después de el lavamiento en agua, era la unción con aceite. El apóstol Juan, cuando nos dice el Espíritu Santo, está hablando de la unción con aceite, porque el aceite es simbolismo del Espíritu Santo. Y después de que estos sacerdotes se hubieran purificado, se hubieran puesto aceites en su cabeza, después venía el sacrificio, un cordero. Y el apóstol Juan
recuerda este sacrificio como la sangre que fue derramada. Y de una manera importante podemos ver ese proceso en nuestras vidas cuando venimos a Cristo. Hemos sido purificados por Cristo. Por medio de Cristo es que viene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esa sangre que Él derramó por nosotros es nuestra redención para poder volver a tener conexión con el Espíritu de Dios. Es por eso que el apóstol Juan menciona estos tres: el agua, el Espíritu y la sangre, porque Jesucristo cumplió la función, el simbolismo de estas tres cosas. Del agua y de la sangre, el Espíritu Santo, pues no es una cosa, es un ser vivo que se manifestó en nuestras vidas gracias a Cristo. Entonces, estos tres dan testimonio de Cristo como el sumo sacerdote, como el ungido de Dios, como aquel que pagó el precio por nuestra redención. Esto es bien importante para poder entender. Yo me acuerdo cuando era un poco más pequeño, leer estos versículos era un dolor de cabeza para mi vida. Era un poco complicado que yo pudiera entender. Pero ahora Dios ha abierto mis ojos y probablemente ustedes ya lo habían entendido. Pero fíjate cómo se nos está dando testimonio de Jesucristo. No solamente en el cielo, sino también en la tierra, con el ministerio que Él tuvo en esta tierra. Versículo 9: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Aquí está el testimonio de Dios, mostrado a través de Jesucristo, y mayor es Jesucristo que cualquier hombre. Si tú y yo creemos en las acciones de las personas que hacen, cuánto no más al sacrificio de Jesucristo, cuánto no más al ministerio de Jesucristo, cuánto no más a la vida que Jesucristo hizo, ya que Jesucristo nos enseñó. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, hablando a los padres de muchas maneras a través de los profetas, hoy nos ha hablado a través del Hijo. Ahí está el testimonio de Dios hacia nuestras vidas. Jesucristo. ¿Quieres saber quién es Dios? ¿Quieres saber cómo conocer a Dios? Mira la vida de Jesucristo. Mira el sacrificio de Jesucristo. Mira el ministerio de Jesucristo. Y ahí vas a encontrar a Dios. Mira lo que Él hizo y cómo nos dio a su Santo Espíritu para que more en nuestras vidas. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Sí, a través del Espíritu Santo, a través del agua, a través de la sangre, de su muerte, de su bautismo. Versículo 10: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Pero ahora este versículo nos profundiza más. El que cree tiene el testimonio en sí mismo. ¿Cómo es que tú y yo tenemos el testimonio de Cristo en nuestras vidas? ¿Cómo es que tú y yo tenemos la evidencia de Cristo en nuestras vidas? Y te lo mencionaba en la primera parte del versículo 6, a través del Espíritu Santo. Nosotros tenemos, los que hemos creído en Cristo, tenemos el testimonio en nuestras vidas, y ese testimonio es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que ahora somos hijos de Dios, nos dice Romanos. Y después la segunda parte de este versículo nos dice: el que no cree a Dios, es decir, aquella persona que no cree en el testimonio que Dios nos ha dado a través de la vida de Jesucristo, es una persona incrédula que no puede ser salva. Porque para que tú y yo podamos ser salvos, necesitamos poner nuestra confianza en Dios. Necesitamos poner nuestra confianza en Cristo. Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos lo dice de una manera más implícita, y lo tocábamos el domingo con los jóvenes. La fe es importante porque nos dice este versículo que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa fe es Jesucristo, es creer en Jesucristo. Por eso tú y yo, que hemos creído en Cristo,
su testimonio se hace real en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Pero todo aquel que rechaza a Jesucristo, todo aquel que no quiere saber nada de Dios, todo aquel que no quiere obedecer los mandamientos de Jesucristo, es una persona incrédula que no puede ser salva. Por eso la segunda parte de este versículo le ha hecho mentiroso. Y fíjate, las personas que no creen en Jesucristo, el apóstol Juan dice, hacen mentiroso a Dios. Porque no creen en su Hijo, porque no han creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Estas son palabras fuertes. Versículo 11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Esto es importante, porque Dios nos ha dado vida eterna a través de Cristo. Mira lo que nos dice Romanos para que podamos entender un poco mejor este versículo. ¿Cómo es que tenemos vida a través de Cristo? Y es algo que sabemos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo, en todo aquel que ha creído en el testimonio de Cristo, que es nuestro Señor. Luego nos vamos al capítulo 8. Versículo 16, hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y vemos cómo en Romanos, en estos capítulos, nos habla de lo importante que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, de lo importante, el cambio que hace en nuestras vidas. Y ahora en este versículo de Primera de Juan, el apóstol Pablo, igual en las cartas de Romanos, es específico y nos dice, y el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesucristo, nos va a levantar a nosotros también. Por eso es que termina estos versículos en Primera de Juan haciéndonos mención de eso. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que no tiene al Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, de una manera impresionante y a través del mismo poder que Jesucristo tenía, Jesucristo se levantó de los muertos. Pero en Romanos se nos es más específico, que nos dice que el Espíritu que había en Jesucristo, el Espíritu Santo, lo levantó de los muertos. Y así ahora en la vida de todo el creyente, tú y yo debemos de comprender que este cuerpo que ustedes pueden ver en mí, tengo 25 años, a veces ya me duele la cadera, pero este cuerpo va a ir desgastándose porque es un proceso natural. Cuando yo tenga 60, 70 años ya voy a tener arrugas, voy a tener debilidad, y es parte del proceso fisiológico del cuerpo morir. Ahora, si queremos tocarlo de una manera más espiritual, ¿por qué hay muerte? Por causa del pecado. Y es parte natural de nuestras vidas morir a consecuencia del pecado. El pecado desgasta nuestro cuerpo. Pero cuando tú y yo muramos y cuando tú y yo seamos sepultados, tenemos esa fe, esa convicción que nuestro cuerpo no se va a quedar ahí por siempre, sino en el tiempo destinado por Dios nos vamos a levantar de los muertos. Y no va a ser que mi cuerpo se levante por sí solo y que mi cerebro vuelva a reestructurarse por sí solo. Mi cuerpo, una vez que yo esté muerto y sepultado, va a resucitar por el Espíritu Santo en mi vida. Y después empieza otro proceso en mi vida que tiene que ver con la glorificación.
que voy a dejar este cuerpo mortal para tener un cuerpo inmortal donde ya no hay pecado. Y entonces podré vivir con Dios por toda la eternidad. Solamente hay una forma de poder librarnos de la muerte, pero estoy seguro que ya la sabes: por medio del arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Pero si no nos vamos con la iglesia, es porque probablemente nuestro cuerpo físico ya estaba durmiendo. Y entonces tendremos que esperar a que resucitemos, como dice el apóstol Pablo. No seremos primero, sino que se levantarán los muertos en Cristo y después nosotros juntamente con ellos seremos arrebatados en los cielos. Entonces es bien interesante cómo el apóstol Juan nos habla de estos 6 versículos que tú y yo hemos estudiado, que nos debe de quedar en nuestro entendimiento. Nosotros ahora tenemos vida en Cristo, pero también debe de ser una motivación para que tú y yo hablemos de Cristo a aquellas personas que no lo conocen, aquellas personas que aún no lo han aceptado, porque nosotros ya tenemos vida, pero esas personas no tienen vida, no tienen esa vida que nos va a marcar por toda la eternidad. Y es parte como cristianos, y lo hemos visto en todos los capítulos de Juan. Tú y yo estamos aquí para amarnos unos a otros como iglesia, como hermanos, pero también para mostrar el amor de Dios a las personas que están perdidas, como tú y yo en algún tiempo estuvimos perdidos. Entonces, yo te invito a que sigamos hablando de Cristo a las personas, que no nos cansemos de dar testimonio de nuestras vidas, ahora con vida, ya no muertos, como nos dice Efesios capítulo 2, que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora tenemos vida en Cristo. Y tú y yo debemos de vivir conscientemente de eso y activarnos y seguir hablando a las personas de Cristo. Te voy a invitar a que inclines tu rostro en esta noche. Vamos a orar por la enseñanza que hemos visto y vamos a pedirle a Dios que siga guiando, siga dando alimento a nuestro espíritu y que estas palabras hayan sido de bendición para nuestras vidas. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la oportunidad que tú nos has permitido de estar en esta noche para poder alabarte y para poder aprender de tu palabra. Yo te pido, Padre, que esta enseñanza que hemos visto sea alimento para nuestro espíritu, que no vuelva a ti vacía, sino que haga conforme a tu voluntad, Padre. Que tú nos hagas recordar que antes estábamos muertos y ahora no, sino estamos vivos y que tenemos el testimonio de Jesucristo en nuestras vidas, a través de su ministerio, a través de su muerte, a través de su Santo Espíritu, de tu Santo Espíritu que hoy está en nuestras vidas, que nos ha sellado, que nos ha marcado, Padre, y que tu Santo Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos tuyos. Y no solamente eso, sino que Él nos guía a toda verdad, a comprender tu palabra. Y no solamente eso, sino que Él también clama a ti, que Él intercede por nosotros con gemidos que no podemos entender, que no podemos oír, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres maravilloso. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.